A continuación, vamos con la siguiente conferencia magistral. Nuestra siguiente invitada es arquitecta urbanista, docente e investigadora colombiana de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, con estudios de maestría en planificación urbana de la Universidad de Roma La Sapienza. Se graduó de la maestría de planificación urbana y regional de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Su práctica está enfocada al urbanismo, con énfasis en el diseño y el proyecto urbano. Actualmente es subgerente de gestión urbana en la empresa de renovación y desarrollo urbano de Bogotá. Luego de una larga trayectoria en planificación, desarrollo de proyectos urbanos y de espacio público en la ciudad de Medellín, que le han merecido varios premios y nominaciones en las bienales de arquitectura colombianas. Ha sido además profesora en la Bolivariana y EAFIT en Medellín y en la Universidad de los Andes y la Universidad El Rosario en Bogotá, y profesora visitante como conferencista en varios países de Latinoamérica. Y hoy la tenemos aquí en León, Guanajuato. Bienvenida, Giovanna Spera. Buenas tardes a todos. Soy la última, ya los tomé cansados, espero. Y voy a introducir un tema que hasta el momento se ha tocado en las distintas intervenciones, pero digamos que es un tema diferente y muy relacionado con los asuntos que se han discutido desde ayer en este evento. Quiero agradecer a la MAM por la invitación, a WRI, y agradecer a todos los que me han antecedido porque he aprendido muchísimo yo también de todos ustedes. Voy a traer el caso de Bogotá y quiero hablar de hacer ciudad alrededor de las líneas de transporte, desarrollo orientado al transporte, que es un tema que se habla muchísimo, y cómo intervenir la ciudad haciendo infraestructura implica planear la ciudad asociada a esa infraestructura. Entonces, yo vengo de la empresa de renovación y desarrollo urbano de Bogotá. Es una empresa 100% propiedad de Bogotá y de los bogotanos. Es una empresa que hace parte de las entidades del distrito, pertenece al sector del hábitat y es una empresa ejecutora que desarrolla, formula y desarrolla proyectos de ciudad. Entonces, digamos que es una empresa que es el brazo operativo de la planificación de la ciudad de Bogotá. Soy subgerente de gestión urbana, me encargo dentro de la empresa, bajo la gerencia del arquitecto Juan Guillermo Jiménez, de formular con un equipo de 35 personas proyectos de ciudad. Y estos proyectos de ciudad están relacionados con este territorio. Esta imagen la traigo porque a veces nos hablan de ciudades, de lugares, y no los vemos, no los conocemos, no los entendemos. Bogotá es una ciudad supremamente extensa. Es una ciudad que está limitada al oriente por unos cerros, pero es una ciudad que se abre a un territorio que se llama la Sabana. Es una ciudad que está a 2.600 metros de altura, un poco más de 2.600 metros de altura, de casi 8 millones de habitantes, y tiene una característica muy particular. Solo el 24% de ese territorio que hemos ocupado es urbano, el restante es rural, y esa ruralidad tiene mucha relación con temas que tocó Paula en la anterior charla. Es una ruralidad en parte habitada que se ha tomado como suelo de reserva para la expansión de la ciudad, y en parte es una ruralidad que conserva las características de la ruralidad, donde se cultiva, donde vive población campesina y donde vive población que está muy alejada del núcleo de la ciudad. Este es el plano de Bogotá. Entonces vamos a hablar de transporte y desarrollo orientado al transporte. Voy a introducir varias ideas y luego vamos a seguir todas esas ideas a través de imágenes de los proyectos que estamos realizando, pero es importante entender entonces la extensión del territorio urbano. Aquí estamos mostrando solo el territorio urbano de Bogotá. Por la forma, el norte está hacia la izquierda, a mi izquierda. ¿Qué tenemos hoy
en líneas de transporte masivo. No estamos mostrando las alimentadoras, estamos mostrando las líneas principales. Tenemos unas troncales de Transmilenio, que son las que están señaladas en rojo, que son nuestros buses biarticulados y articulados. Es un sistema BRT. Además, ha sido un sistema bastante importante, digamos, a nivel regional. Es un sistema que entra en funcionamiento a finales del año 2000 y en operación efectiva en 2001. Y tenemos en este momento un cable aéreo que Bogotá, siendo plana, tiene unos territorios en ladera montañosos, que es el que está en la imagen hacia la derecha en color amarillo. Un dato interesante: solo el 8% de los habitantes de Bogotá utilizan vehículo particular, solo el 8%, ¿sí? Y ocupan casi el 80% de las vías existentes. Entonces yo quiero ir dejando esos datos porque se habla mucho de dejar el vehículo particular. Yo creo que no se trata de abandonar el vehículo particular, sino transformar el uso del vehículo particular. ¿Para qué se utiliza y en qué ocasiones se utiliza? Y cómo el transporte público y esa micromovilidad o movilidad invisible a la que se refería Paula, de la que voy a hablar, es la que me empieza a integrar y a facilitar el acceso a esos sistemas de transporte público. Vamos a ver cómo vamos llegando a eso. Entonces, la primera idea: planear las ciudades. Planear las ciudades, hacemos líneas de transporte, pero muchas veces, listo, tenemos la demanda, hacemos la encuesta de origen y destino, verificamos la demanda, hacemos líneas de transporte para suplir la demanda existente o proyectada, porque pensamos que, bueno, podrá pasar algo, pero no planeamos la ciudad en función de esa infraestructura, que cuesta muchísimo. Es producto de unas inversiones enormes desde el sector público, desde las municipalidades, desde las gobernaciones y demás. Yo me refiero a los nombres que conozco en Colombia. Me disculpan si de pronto no corresponden exactamente a los nombres en México. Y tenemos una inversión importante, un endeudamiento importante. En Colombia, por ejemplo, los sistemas de transporte público, los sistemas de transporte masivo público son financiados en gran parte por la nación a través de unos préstamos de la nación para poder implementar el transporte, y dejamos que la ciudad alrededor quede igual, no se genere mayor demanda y no se genere lo que se llama la captura de valor. Entonces, la primera idea es planear. Hoy en Bogotá, a partir del 2021, tenemos un nuevo plan de ordenamiento y digamos que el legado de nuestra actual alcaldesa, Claudia López, es la ciudad del cuidado. Miren que en la anterior conferencia se hablaba del cuidado, aquí también se habla de la ciudad del cuidado, pero no es una cosa ni de Bogotá, ni de Paula, ni de la arquitecta española, es un tema a nivel mundial que se ha venido trabajando. Entonces, en el marco de esa ciudad del cuidado, en el marco del reverdecimiento de la ciudad, que no es más que apuntarle a la mitigación del cambio climático, a buscar un desarrollo de cercanía asociado a los sistemas de transporte, es que se planea la ciudad. Traigo tres objetivos importantes de este plan, que son reducir los desequilibrios y desigualdades para un territorio más solidario y cuidador, equidad en la distribución de las oportunidades a través de la planeación de la localización de los diferentes usos, a través de la planeación y la localización de los diferentes servicios para la población que vive en la ciudad, a través de la localización de los colegios, de las universidades en el territorio, y sobre todo a través de la correcta localización de la vivienda, porque tenemos la vivienda alejada de los lugares del trabajo, tenemos la vivienda alejada y tenemos que llevar sistemas de transporte kilómetros y kilómetros para llegar a esa vivienda y hacer viajes de hora, hora y media, 2 o 3 horas, que son los viajes que se hacen en Bogotá para poder ir a trabajar. El segundo punto, revitalizar la ciudad a través de intervenciones y proyectos de calidad. La calidad está asociada al bienestar, ¿sí? Al confort, a tener posibilidades, a tener oportunidades y mejorar el ambiente urbano y los asentamientos rurales. Todo esto en el marco ¿de qué? De una ciudad del cuidado.
Y una ciudad del cuidado es ¿qué? Una ciudad que favorece la vida, ¿sí? El transporte hace parte de eso. Hablemos del cuidado. Al final, si tenemos tiempo, les voy a mostrar un video que salió hoy. El cuidado no solo está asociado a satisfacer las necesidades de las personas que nos cuidan. Como dice la alcaldesa, aprendamos a cuidar los que nos cuidan. Está asociado al cuidado del planeta, movernos menos y tener mejores oportunidades cerca de nuestra vivienda. A que las personas puedan tener lugares donde dejar las personas que cuidan, por lo general son las mujeres, lo decía Paula, las personas ancianas, los niños, para poder trabajar, para poder producir, para poder tener una mejor vida. El cuidado implica también el reconocimiento de la diversidad en el territorio, y Paula lo explicó mucho mejor. Y reorganizar una ciudad en torno al cuidado implica apuntarle a estos ejes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empezamos a planear y a mirar que una ciudad tan extensa, con tantos habitantes, debe pensar en distribuir las oportunidades, hay que fortalecer también los sistemas de transporte. Entonces, ¿a qué le apuesta Bogotá a través de su plan? Proyecta el doble de las ciclorrutas, de la infraestructura de ciclorrutas existentes. Tener 517 kilómetros más de ciclorrutas, hoy tiene 584. Bogotá es una ciudad que tiene una movilidad importante en bicicleta y ha ido experimentando diferentes maneras de tener infraestructura para la bicicleta y para mejorar las condiciones de la bicicleta y para mejorar las condiciones de la relación entre el peatón y la bicicleta, que también es compleja. La apuesta es tener cinco líneas de metro. Sí, son realmente 4, una es la prolongación de otra. 120 kilómetros de metro. Ustedes seguramente habrán oído la discusión que existe. En este momento se está construyendo la primera línea de metro en Bogotá. Increíble, una ciudad de tantos habitantes. Apenas estamos construyendo la primera línea de metro, pero lo vemos como una gran oportunidad de ciudad y de ciudad y desarrollo orientado al transporte. 2 líneas de tren de cercanías o Regiotram de conexión con los municipios de la región cercana. Entonces no es solo planear el territorio, y esta mañana lo decían, sino planear articuladamente con la región. Y fue muy importante la intervención del equipo de Brasil, porque lo dijeron, o sea, esas tarifas integradas, la integración del transporte, depende también de esa integración y de esos acuerdos regionales. Hoy Bogotá tiene constituida la región metropolitana y esas 2 líneas de Regiotram se articularán con los municipios externos, que se han convertido en municipios dormitorio. La gente vive en las afueras, pero trabaja, estudia en Bogotá. ¿Cómo se mueve? 30 corredores verdes. Pensar en el reverdecimiento de Bogotá, vieron en la foto, parece muy verde, pero Bogotá es una ciudad que tiene este fondo de los cerros muy verde, pero le hacen falta árboles, le hacen falta espacios verdes, más espacios verdes para la gente. Entonces, ¿cómo redistribuir la infraestructura existente y reverdecerla? No se trata de hacer nuevas calles. Ya habíamos visto. El 8% de la población ocupa más del 80%, casi el 80% de las vías existentes. Se trata de redistribuir el espacio de esas vías existentes para ofrecer espacio para los árboles, para los peatones, para la bicicleta, para la micromovilidad que te permite llegar a las grandes estaciones de integración de los sistemas de transporte masivo. 7 cables aéreos nuevos para cubrir la movilidad en las zonas de ladera. Y en Transmilenio, en el famoso sistema de BRT, tener otras 5 troncales. Vamos a ver esto en el territorio, ¿se acuerdan de la imagen anterior? Entonces empieza a distribuirse este sistema a lo largo del territorio y empieza a salir de esa mancha urbana y articularse con la región. En el fondo, en la parte de abajo de la diapositiva, donde ven la zona de agua del río, está el aeropuerto El Dorado, que es el principal aeropuerto de Colombia y uno de los más grandes aeropuertos a escala regional. También importante tema de movilidad y articulación. En este esquema vemos lo que se mueve en los sistemas de transporte de Bogotá, lo que se proyecta moverse. En este momento en las troncales de Transmilenio estamos hablando que movilizamos 2.400.000 personas día. Estamos hablando de un movimiento importante.
Proyectado en los cables, en los nuevos cables, dos de los nuevos cables más importantes, hablamos que tenemos en el cable de San Cristóbal que van a la ladera, son zonas de crecimiento marginal que se están interviniendo, 4.000 pasajeros hora sentido. Y vemos las cifras, son importantes. Metro, ¿cuánto va a mover el metro? Línea 1, 72.000 pasajeros hora sentido cuando entre en operación completa. Línea 2, 61.000 pasajeros hora sentido. Los Regiotram, con la primera frecuencia con trenes cada 6 minutos, vamos a mover 10.000 pasajeros hora sentido. Estamos hablando que la gente necesita moverse y que apenas estamos cubriendo todo esto con todos los sistemas. ¿Qué pasa entonces? Si estamos planeando la ciudad alrededor de la inversión de la infraestructura, el plan determina que hay unas zonas que son las que vemos en amarillo claro y oscuro que se llaman áreas estratégicas. Esas áreas estratégicas tienen una mayor y mejor norma en cuanto a edificabilidad, a diversidad, posibilidad de diversidad de usos, en requisitos para localización de espacio público y localización de servicios para el cuidado, que están por lo general correspondiendo con las líneas de transporte masivo. Este es otro tema que también hay que tener en cuenta. Los principios del desarrollo orientado al transporte los han visto, obviamente, pero los quiero recordar porque quiero recordarles que el transporte, y hago énfasis nuevamente en lo que dijo Paula, el transporte no son solo las grandes infraestructuras. Las grandes infraestructuras funcionan bien mientras podamos articularlas con ese sistema de micromovilidad o lo que se ha llamado la ciudad de la proximidad o la ciudad porosa. Hay muchísimas teorías, pero yo digo simplemente tener andenes, ciclorrutas, verde, confort climático, zonas de protección, de resguardo, que permiten llegar fácilmente a esas estaciones. Muchas veces estas grandes infraestructuras se convierten en rupturas, en barreras. Me solucionan un problema de movilidad rápida, pero atravesarlas es difícil como peatón, los tiempos de los semáforos son largos, entonces el peatón se ve desfavorecido, hacen una fractura y entonces la ciudad se dispersa alrededor de esos corredores. Volvamos a pensar en eso como la gran oportunidad. Entonces vamos a ver unos ejemplos de esas oportunidades de lo que estamos trabajando ahora en Bogotá. Esta es una imagen de una de estas áreas estratégicas, vamos a ver algunas, todas tienen vocaciones distintas, un poco tratando de entrar a este tema de la planeación en todos los niveles y escalas. Aquí vamos a ver una pieza que se llama Reencuentro. Esta avenida grande es la calle 26, es la avenida que lleva entre los cerros y el aeropuerto, une los cerros con el río. Bogotá, o sea, atraviesa la ciudad transversalmente y adentro tenemos dos proyectos importantes de ciudad. Pero solo como un tema sin entrar en detalle, poderles decir, esta es la pieza, cómo en esta pieza, primero se articulan todos los proyectos de ciudad que en este momento están. Entonces los proyectos de infraestructura, tenemos el corredor verde La Séptima, que es un corredor que atraviesa de norte a sur la ciudad, es una intervención importante, WRI está acompañando ese proyecto. Tenemos la línea de Regiotram que llega a este lugar donde está la mancha morada y los dos edificios blancos, llega ahí la línea Regiotram, llega la primera línea de metro con una estación, a futuro va a llegar en proximidad la línea 3 del metro con una estación, hay una de las estaciones de Transmilenio más importantes proyectadas y además de todo ese lugar sale uno de los cables aéreos hacia la montaña. Miren que tenemos cuántos sistemas de transporte, casi 5 sistemas de transporte proyectados en ese lugar. ¿Cómo vamos a hacer una inversión de esas sin pensar en planear ese territorio y en ofertar en ese territorio una ciudad de proximidad, una ciudad con vivienda, con áreas de trabajo? Ahí está proyectado que quede la nueva sede de las oficinas del distrito, 45.000 metros cuadrados para las oficinas del distrito. ¿Qué mejor lugar que donde llegan todos los flujos más importantes regionales y distritales del municipio? Y la localización de los principales equipamientos del cuidado, que es la imagen que vemos a mi derecha, donde en morado se muestran dónde se localizan todos esos equipamientos asociados al cuidado en ese territorio. Y en la imagen de la izquierda, cómo se fortalece la oferta de vivienda en un territorio hoy
bastante deteriorado, pero con muchísimo potencial, donde hay gente que vive, donde hay población en este territorio, en este caso vive mucha población LGTBI más Q, que se involucra en la planeación y el desarrollo de este territorio para permanecer allí en el momento que se oferten todos estos sistemas. Y aparecen, yo creo que aquí tengo unas animaciones, pero no sé si salen, bueno, de cómo está el antes y el después, que es interesante verlo, y cómo se soluciona también. Aquí, por ejemplo, no hubo desde la planeación pensada una sola estación integradora multimodal, como las estaciones en Londres o, bueno, en Hong Kong o demás. Cada estación, cada sistema tiene su lugar, pero cómo desde el urbanismo, de ese proyectar la ciudad, todo lo que se ve en rosa se convierte en la plataforma integradora. El espacio público se convierte en esa plataforma integradora que permite caminar desde la línea azul, que es el Regiotram, que todavía no se sabe si tendremos tarifa integrada, se está apuntando a eso y debe ser así, a pasar a la estación del metro y a los demás sistemas. Aquí la llegada de la tercera línea del metro, donde la tercera línea del metro se piensa subterránea, llega en proximidad a esta otra gran estación y se convierte la parte superior de esa llegada a la línea 3 en un gran espacio público con oferta nuevamente de equipamientos, en este caso seguramente un equipamiento destinado al cuidado y a la educación. Entonces ahí vemos cómo esa planeación va acompañando la inversión. Aquí está, en la anterior se ve cómo está hoy la vía donde va a llegar la estación de Regiotram y cómo va a ser a futuro esa llegada. Esto al interior de ese sector, acuérdense la apuesta por el espacio público, la micromovilidad, la redistribución de lo que existe. Finalmente es el mismo edificio el que está ahí. La fachada se conserva de ese edificio que está sobre la izquierda y finalmente pues hay una intervención con estas características y así sucesivamente. Reconquistar el espacio para que las personas puedan moverse bien, ¿sí? Y que sin darse cuenta pasen por un parque, un área comercial, una zona activa con ojos a la calle para poder llegar a la estación. Entonces vemos estas imágenes también, cómo se va transformando estas áreas. Se reconquistan, por ejemplo, calzadas vehiculares que hoy no se usan. Donde está el camión amarillo, esa calzada hoy no se usa. Esa vía es de una doble calzada y una de ellas está en desuso. ¿Cómo se reconquista ese espacio para las personas? ¿Sí? No se está construyendo una nueva vía, no se está haciendo una nueva vía. Otro tema importante para reflexionar, está bien, entonces el distrito invierte, la municipalidad invierte en la planeación, invierte en formular proyectos, invierte en conseguir el recurso para construir la infraestructura, seguramente esa infraestructura se concesiona, en efecto se concesiona, etcétera, pero ¿cómo se hace desde el sector público la captura de valor del suelo? Estamos invirtiendo y no estamos teniendo retorno. Y finalmente, quien se queda con el beneficio del desarrollo producido por la infraestructura es el privado que tiene suelo alrededor de las vías, ¿sí? De las vías de transporte masivo, donde se mueven los sistemas de transporte. Entonces, también asociado a estos proyectos hay una estrategia de construcción de un proceso de gestión y de instrumentos de financiación que apuntan a la captura de valor. La empresa de renovación urbana actúa como operador urbano, es un banco inmobiliario y un banco de suelo, también tiene suelo en muchos de esos territorios y activa ese suelo precisamente para iniciar estos proyectos y poder también favorecer esa captura de valor. Ahora, todos estos instrumentos es un tema pues de otra charla, pero es importante tenerlos. Otro territorio, entonces ese era el territorio de las grandes infraestructuras. Aquí es un territorio de innovación, de investigación, de laboratorio a cielo abierto, es un territorio creativo, es el sector de Chapinero en Bogotá, cerca a los cerros, donde va a haber la troncal de Transmilenio sobre la avenida Caracas, encima el viaducto de la primera línea del metro, el corredor verde de la séptima, y aquí el tema de trabajo es otro.
cómo articular en sentido transversal esas líneas verdes que ven, cómo articular todos los sistemas con unos corredores peatonales y verdes que permitan que las personas que se bajan del sistema en la vía verde que está en la parte superior de la diapositiva, que es el corredor verde, puedan llegar fácilmente a la estación de Transmilenio, a la estación de metro, parar en la universidad, entrar a la biblioteca, luego montarse en otro sistema en una condición de seguridad. Y cómo activar el suelo también de oportunidad vacante que está en desuso, hay mucho suelo vacante ahí para poder implementar todo lo que venimos diciendo. Entonces en la imagen de la izquierda nuevamente cómo se activa el uso de la vivienda y los otros usos, y todo lo que aparece en morado, porque ese es un territorio particular, son las áreas dedicadas a la educación, al cuidado, a la innovación, los laboratorios a cielo abierto asociados a las universidades, que casi todas están localizadas, las que están allí, entre el corredor verde de la séptima y la troncal de Transmilenio y Metro. Nuevamente, ¿cómo se distribuye? Esta es la avenida Caracas, donde va a pasar la primera línea del metro. Ahí tenemos la estación de Transmilenio. Las estaciones se van a relocalizar en el proceso de construcción del metro. Cómo se redistribuye el espacio para que los modos de transporte puedan coexistir en un mismo territorio. Cómo se favorece el desarrollo. Miren, las edificaciones, incluso muchas áreas fueron compradas y son compradas por la empresa Metro para hacer la captura de valor en esas vías que tienen todo el potencial para tener unas mayores densidades, unas mayores usos, mezcla de usos y más oportunidad de localización de nuevas edificaciones. Esta es una imagen del corredor verde de la séptima de la empresa de desarrollo urbano, también mostrando, en este caso es muy interesante porque por el corredor verde de la séptima van a moverse un sistema de buses eléctricos que se llama La Rolita, que son manejados por mujeres, y es un sistema de buses eléctricos que ha empezado a rodar por Bogotá como una de las iniciativas también de inclusión en el transporte de las mujeres y hacer parte también de las mujeres partícipes de las actividades en la gestión del transporte. Este es otro proyecto donde se cruzan dos líneas de metro, pero volvemos a lo mismo. Tenemos la línea 1 y la línea 2. La línea 2 es subterránea. Nuevamente las nuevas oportunidades, pero aquí lo interesante es ver esta vía, la calle 72, cómo también se recompone su perfil. Por debajo de esta calle, diagonal, va a pasar la línea 2 del metro. Y observamos en sección, en este corte, la línea 2 por debajo y la línea 1 con esa estación que parece una pastilla en ese punto. La articulación toda a través del espacio público y de la oportunidad de desarrollo en esas áreas. Nuevamente, cómo la micromovilidad va articulando, va haciendo que las personas puedan confluir y llegar a sus lugares y siempre apuntar al urbanismo de proximidad, la ciudad de los 15 minutos, que finalmente es la ciudad de los barrios. Tener las necesidades básicas satisfechas en la proximidad de su propia casa y que precisamente rebajen los tiempos de viaje y la cantidad de viajes de las personas que tienen su tiempo más vulnerado y más comprometido, que por lo general son precisamente las mujeres. En el tema del aeropuerto también hemos hecho un trabajo, vamos adelantando un trabajo muy interesante. Este es otro asunto. Aquí tenemos pues una infraestructura de orden nacional donde tenemos muchas amenazas por los usos, por la planeación de la ciudad. Tenemos vivienda próxima a la pista del aeropuerto. Por mancha de ruido, la pista cierra después de las 10 de la noche, la segunda pista del aeropuerto El Dorado, con la importancia que tiene el aeropuerto. Entonces, como desde la planificación, todos estos sistemas de infraestructura hay que pensarlos. Muchas veces estamos tentados de expandir esa mancha de ciudad, pero no contamos que hay unos elementos funcionales que requieren de otras condiciones. Aquí vamos a ver una intervención similar en un barrio. Esta es una periferia del centro de Bogotá, bastante deteriorada hoy, que se llama San Bernardo. Aquí tenemos la confluencia de muchísimos sistemas de transporte, metro, dos líneas de Transmilenio y cable, y cómo se favorece una red peatonal en torno a los sistemas para articularlos, porque finalmente el barrio se convierte un poco en una isla. Entonces, cómo los sistemas peatonales son importantes, los atravesamientos a nivel, no pensar más en atravesamientos a desnivel, sino que pensar que el peatón debe estar cómodo, debe pasar a nivel, no montarlo siempre en puentes.
y llevarlo a los espacios, la recuperación de los sectores, entendiendo también que se conservan las arquitecturas, pero cómo se puede nuevamente distribuir el espacio público. Finalmente, el último proyecto que tenemos es el de Cable San Cristóbal, un barrio de crecimiento informal donde el distrito entra con una acción digamos, de varias entidades, una acción importante, se construye la infraestructura, Instituto de Desarrollo Urbano, se compra el suelo para habilitar áreas de equipamiento, de servicio alrededor de las estaciones, en las áreas que se desocupan para construir las estaciones del cable, y se empieza a hacer un entramado de espacios públicos en lo que queda, no dejar más espacios vacíos. Esto me sobró de la construcción de infraestructura y queda ahí un muro y queda un espacio que no sirve para nada. Empezar a articular todo eso como un sistema de espacios públicos y aprovechar unas áreas cercanas a las estaciones para localizar vivienda. ¿Vivienda para quiénes? Para las personas que por la construcción del cable se les compra el suelo, pero se relocalizan en el mismo lugar. Eso también es muy importante. Las redes sociales y laborales que se construyen en un territorio deben llamarnos la atención, debemos conservarla. Los habitantes históricos de los territorios que viven en territorios deteriorados han aguantado el deterioro. Cuando llega la infraestructura, ¿por qué tienen que salir para otro lugar? ¿Por qué no pueden aprovecharse de lo bueno que va a pasar ahí? ¿Cómo incorporar esas comunidades en los nuevos desarrollos? Articularlas, formarlas, incluirlas en el trabajo, en las obras, en la operación de los sistemas, en los nuevos usos, en las ofertas de metros cuadrados para nuevas actividades. Entonces, esta es un poco la reflexión que les traigo para hoy, muy rápida, ¿sí? Hay mucho trabajo detrás, entonces planear con un objetivo claro, en este caso una ciudad cuidadora, una ciudad que funciona para la vida, que favorece la vida, que sigue invirtiendo en infraestructura, que invierte mucho dinero, pero que esa inversión se retorna a través de una planeación que permite que las personas se favorezcan todas y puedan vivir cerca de esas infraestructuras, que complementa ese sistema de infraestructuras con todos los sistemas de micromovilidad y oferta de nuevos usos y nuevas áreas para tener todo articulado y garantizar también una ciudad más segura, con menos vacíos, ¿sí? Con menos territorios de nadie, y concentrar también ese desarrollo en las áreas que están poco edificadas para dejar de seguir expandiéndose, apuntando precisamente a una ciudad más resiliente que le apueste a mitigar los efectos del cambio climático y que sea incluyente. Entonces ese es el mensaje que traemos, eso es un poco lo que hacemos desde la empresa. La empresa trabaja articulada con todas las entidades del distrito, pero como les digo, tenemos independencia, autonomía para hacer proyectos, construir proyectos, desarrollar proyectos. Bueno, muchas gracias. Giovanna Espera por esta plática, esta charla que nos comparte, interesante todo lo que se está haciendo allá en Bogotá, en Colombia. Pasamos a la sesión de preguntas y respuestas con nuestra invitada. Aquí al frente tenemos una y luego allá dos y luego tres aquí con usted, ¿va? Gracias aquí a mi compañera. Adelante, por favor. Nombre y de dónde nos acompañan. ¿La pastilla arriba? Sí. Ahí está. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis Enrique y vengo del área de movilidad de Irapuato. Gracias. Tengo 3 preguntas. Tengo una pequeña duda. Al principio de tu ponencia comentaste que la mayoría de gente utiliza el transporte público y muy pocos utilizan el auto particular. ¿A qué se debe eso, perdón? ¿Cómo han logrado hacer que la gente utilice más el transporte público? No. Lo que quiero decir es que solo el 8% de la población tiene vehículo particular, es propietaria de un vehículo particular y ocupa el 80% del espacio disponible para la movilidad, que son las vías. Entonces, es un gran contrasentido pensar que estamos invirtiendo en vías todos los días
para que haya menos tráfico del vehículo particular cuando solo el 8% de los habitantes de la ciudad tiene vehículo particular. No es que lo hemos logrado, finalmente la mayoría de las personas no tiene vehículo particular. Entonces tenemos unos movimientos que después lo mostré en cifras, proyectados con los nuevos sistemas y con los existentes importantes, hora sentido de personas, que también pues hay congestión, hay sobrepoblación en horas pico en algunas rutas y demás. Entonces por eso hay una inversión para distribuir las nuevas líneas de transporte público y los diferentes modos, porque entonces ya se piensa en diferentes modos que estén articulados e integrados para poder tener una mejor cobertura, porque finalmente la gente tiene que moverse en transporte público o en bicicleta o a pie. Entonces también es la infraestructura para la bicicleta y la infraestructura para el peatón. Sí. Ok, perfecto. Otra pregunta referente a eso. La planificación que ustedes hacen, ¿a cuántos años va? Por ejemplo, las líneas de metro, el cablebús, bueno, el cable en un aproximado de 5 a 10 años, ¿en cuánto tiempo más o menos? Mucho más, lamentablemente mucho más, mucho más. En este momento están en construcción de las troncales de Transmilenio que mostré. Creo que eran 4 o 5, hay 3 en construcción. El corredor verde de la séptima, que es la reconfiguración del corredor, debe empezar, ya me dirá WRI, en esta alcaldía por lo menos se debe adjudicar el proyecto. El cable San Cristóbal tiene presupuesto de adjudicación en esta alcaldía, ya se compró el suelo, por ejemplo, para los nodos de equipamiento y demás. La primera línea del metro está en construcción, van en un 18% de avance, lamentablemente no es muy rápido. La segunda va a quedar estructurada y adjudicada. Entonces estamos hablando que son tiempos, no son tiempos cortos, son tiempos largos. La cicloalameda de Medio Milenio, que es la gran línea que atraviesa la ciudad de norte a sur para cicloinfraestructura, también está en construcción, por lo menos unos tramos. Entonces vamos, poco a poco. Hoy en Bogotá, hoy Bogotá está en obra. Está en obra, es una ciudad que está en obra por las diferentes intervenciones. Los procesos no son fáciles, son lentos, pero hay una apuesta, por lo menos los que te acabo de nombrar, en el corto y mediano plazo. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias. De aquel lado, por favor, nos regala su nombre de donde nos acompaña también. Buenas tardes, Alejandro Villegas de la Comisión Ambiental de la Megalópolis de México. Gracias. Dos preguntas un poco técnicas. Primero, si han desarrollado algunas como métricas en cuanto a densidad y mezclas de uso del suelo con base en las cuales vayan haciendo el diseño del reparto alrededor de las líneas de transporte. Y segundo, el famoso tema del incremento de valor que pueden tener las zonas, sobre todo habitacionales, y cómo evitar que la gente que menos tenga también pueda disfrutar estos progresos. Gracias. Gracias por la pregunta, muy importante lo que acaba de preguntar. Asociado al plan hay una reglamentación de política de moradores. Moradores son los habitantes que no solo son propietarios, sino arrendatarios en los territorios, porque por lo general siempre en esta mirada de intervención de la ciudad se hablaba con los propietarios, pero por lo general cuando las áreas están deterioradas, los propietarios ya no viven hace muchos años ahí, sino que viven arrendatarios o subarrendatarios, con todos los fenómenos que tenemos en nuestras ciudades latinoamericanas. Entonces, hay toda una estrategia de protección a moradores asociada a estos proyectos. Por eso le decía también que para nosotros es muy importante reconocer las características socioeconómicas de esos territorios y quienes están ahí para que queden involucrados en estos procesos. Entonces, eso es uno, está reglamentado, hay que reglamentarlo. Hay que reglamentarlo, eso está asociado a unas compensaciones, acuérdense que todo se convierte también en dinero o si se quedan. Por ejemplo, en el proyecto de San Bernardo del Centro hemos implementado un asunto novedoso, digamos. Identificamos unas edificaciones que la empresa podría comprar por su naturaleza, adecuar, subdividir con unas áreas colectivas para cocina, comedor y demás,
Y las personas más vulnerables que están censadas, porque hicimos un censo, que resultaron ser adulto mayor en ese caso, en ese territorio, mujeres en riesgo de feminicidio, hay muchísimas, o población que no tenía una actividad formal y paga todos los días una cuota, y eso termina siendo más que un arriendo formal, les pudiéramos proveer una solución social de vivienda en arriendo. Ese es un tema novedoso porque en Colombia los subsidios se ofrecen para la propiedad, ¿sí? Y hay subsidios de arriendo, pero no hay esta sutileza de poder tener una edificación con un operador que pueda ofrecer una vivienda para población que está en estado de vulnerabilidad. Entonces, son muchas estrategias al tiempo. Esto es un despliegue de estrategias. Yo hoy aquí traigo la planeación, pero la planeación está asociada a todo esto que le estoy hablando. Entonces, eso en el caso de las poblaciones. En el caso del valor del suelo, lamentablemente el suelo ya en Bogotá es muy caro, ni siquiera el suelo construido, sino el suelo en bruto, es un suelo muy costoso. Entonces yo sí creo, nosotros creemos que el distrito, a través de la empresa que tiene esa posibilidad, debe comprar suelo y habilitar, y habilita, y esa es una de las misiones de la empresa, habilitar suelo para vivienda social en áreas centrales, precisamente cerca a estas estaciones de transporte. Y esa es una de las misiones nuestras, identificar ese suelo. El dinero que nosotros usamos para comprar ese suelo y habilitarlo es un dinero que viene vía recurso de obligaciones urbanísticas de los desarrolladores, de los constructores, que pagan la obligación de vivienda social en dinero, entra a una bolsa y nosotros con esa bolsa podemos identificar suelo en estos territorios que puede ser caro, pero es un suelo de oportunidad para precisamente implementar ese modelo de cercanía y demás para hacer vivienda social. ¿Sí? Entonces también hay una apuesta para que la billetera de los municipios financia ciertas operaciones que socialmente no permiten que sean rentables, pero son rentables socialmente. Ahora tenemos que juntos construir un esquema a los que les interese de cómo valorar los beneficios sociales, porque siempre valoramos los beneficios en función de la utilidad, pero ¿cuáles son los beneficios sociales? Eso hay que pensarlo. Un poco como la reflexión que hicieron esta mañana sobre cuánto se pierde con la mortalidad por accidentes. ¿Cuáles son los beneficios sociales cuando yo soy capaz como municipalidad de habilitar un suelo cerca de las estaciones de transporte en un área central de oportunidad para vivienda social? Sí. Perfecto, gracias. Tenemos por acá este lado y después del señor hay una pregunta vía Zoom. Ahorita nos estaremos conectando con ellos. Adelante, por favor, su nombre y dónde nos acompaña. En la mañana se exponía que, en razón del tema de este gran foro, formidable por cierto, en la pirámide, primero el peatón, luego la bicicleta, la ciclovía, quizás, luego el transporte público y hasta al final el automóvil. ¿Es al final qué, perdón? Al final de la pirámide creo que es el automóvil. El automóvil, sí. En este sentido, preguntarle su punto de vista, no solo en Bogotá, sino aquellas acciones de éxito para que la autoridad sea amiga de la bicicleta. En ciudades de 800 a 1 millón, no solo en Bogotá, sino en algunas experiencias del mundo. Los apuntes que nos pusiera a hacer en el espacio posible. Mi nombre es Joel Ramírez, director de Gestión Territorial, Catastro y Desarrollo Urbano del Gobierno de la capital de San Luis Potosí. Felicidades a los organizadores. Gracias. Muchas gracias. Bienvenido. No logré entender bien porque, perdón, se me fue. Sí, para la ciclomovilidad. Puede hacer con las experiencias vividas y conocimiento que tiene una autoridad. Sí, sí. Pues en Bogotá, la autoridad es amiga de la bicicleta. Pues empezando que la alcaldesa se mueve en bicicleta también cuando puede. Digamos que es una ciudad que ha permitido el desarrollo de la bicicleta precisamente por las dificultades que se presentan en la falta de articulación, porque todavía no tiene una cobertura de transporte público. Entonces la falta de articulación, mucha gente prefiere la bicicleta o económicamente es más favorable la bicicleta o por motivos de vida y Yo, por ejemplo, no monto en bicicleta, se lo digo sinceramente, me van a matar, pero en el sentido que no me muevo en bicicleta, prefiero moverme a pie. Entonces, primero,
las ciclorrutas están desde la planificación de la ciudad pensadas como una red, como un sistema. Entonces ya ahí hay un asunto que sí o sí. La autoridad de movilidad defiende la implementación de ciclorrutas. Imagínense que en pandemias sobre la séptima, que es la vía que pasa de sur a norte por gran parte de la ciudad, en plena pandemia que no había pues mucha movilidad, se recuperó uno de las calzadas, uno de los carriles vehiculares se destinó para la bicicleta. Eso fue un escándalo, digamos, para las personas que utilizan el vehículo particular, pero hoy en día funciona. Al vehículo particular le incomoda un poquito porque hay más tráfico, pero lo que yo siempre he dicho, si yo voy en un vehículo particular, puedo prender la radio, puedo hablar por teléfono, no me mojo porque en Bogotá llueve muchísimo. Si hace calor, pongo el aire acondicionado. ¿De qué me estoy quejando? Finalmente, si tengo un montón de personas ahí afuera caminando bajo la lluvia, en bicicleta y demás. Entonces, hay una autoridad, hay una planeación, hay una autoridad y hay además un movimiento ciudadano en pro de la bicicleta, porque eso es otro tema importante. Estos asuntos, si no se transmiten, si la misma ciudadanía no los reclama, no los incorpora, pues finalmente son proyectos del alcalde de turno o ideas pues innovadoras que mueren en 4 años que dura un periodo de un alcalde. Entonces lo importante es, y hay una cantidad de grupos de activistas de la bicicleta, de personas, por ejemplo, hay incentivos para muchas personas en empresas, si van en bicicleta, les pagan tanto, o les dan tal bonificación y tal. Entonces hay cada vez progresivamente. Y ahora en la ciudad se implementaron los biciparqueaderos con bicicletas, que con la tarjeta del transporte puedes pagar el alquiler de una bicicleta y están distribuidos por toda la ciudad. En estas vías donde se recupera el espacio para el peatón se han puesto los paraderos de bicicletas y tú te puedes montar en una bicicleta y transportarte. Entonces, vuelvo y le digo, como le dije al señor con el tema de la gente aquí en los territorios, finalmente hay que articular todas las acciones, ¿no? No es solo una. Hay que entrar con todo, ¿no? Y todo también tiene que ver con el dinero y todo tiene que ver con la inversión, sí, pero también tiene que ver con los efectos sociales, con involucrar a la gente. Por ejemplo, ahora la empresa va a hacer una actividad muy bonita. Nosotros estamos haciendo un proyecto con la Unión Europea que se llama Eupolis y la Universidad de los Andes, que es implementar soluciones basadas en la naturaleza en la ciudad, que apunta al reverdecimiento, los efectos del cambio climático, bueno, todo se articula. Y vamos a hacer un bicipaseo patrimonial. Entonces hay un grupo de la misma Bogotá que tiene un guía, que organiza, te presta las bicis al que no tiene, las medidas de seguridad y todo, y vamos a hacer un bicipaseo un domingo por los sectores donde trabajamos, que muchos tienen bienes patrimoniales o son sectores patrimoniales, pero la misma gente de la empresa muchas veces no los conoce, los vamos a recorrer en bicicleta. Entonces, hay una cantidad de estrategias, sí. Perfecto, muchas gracias. Tenemos por Zoom, si me apoya el equipo. Ahorita lo vamos a ver en pantalla. Y con esta intervención cerramos. En lo que la conectan. Bueno, también nuestra invitada Giovanna tiene un video por ahí programado. De la alcaldesa lanzando la construcción de la primera manzana del cuidado, para que vean un poco de qué se trata. Sí, está bien. Nada más lo que me Cuidar digan. los que nos cuidan. Ahí en cabina lo que nos digan. Si tenemos la pregunta vía Zoom, adelante. Sí, está en el link de la diapositiva 7, si puedes. Bueno, en lo que está y nos dicen ahorita en cabina, aprovecho. Ahí les va una aclaración con el tema del traslado al Brindis. Va a ser a las 8:30, aquí donde está el Hotel Real de Minas y el Hotel Metria. En los dos hoteles va a haber autobuses disponibles a las 8:30 de la noche para ir al Brindis, a la Quinta San Francisco. Y el día de mañana, pues vamos a arrancar a las 10 de la mañana el evento, pero hay que estar unos minutos antes. Entonces, que sea una excelente velada la de hoy. A las 8:30 en los dos hoteles estarán los autobuses disponibles. Es en la Quinta San Francisco. Está a 4,5 kilómetros más o menos de aquí, son 13, 15 minutos.
Entonces está relativamente cerca. Y a las 8:30 entonces la cita. Ahí en estos 2 hoteles estarán los autobuses disponibles. Y ahora sí, nada más en cabina que... Sí se puede el video, si no, no importa. Pues es cortico. No sé, no me hace enseñar. Cualquiera de las 2 cosas. Si tienen el video o el Zoom, adelante, ¿eh? No hay ningún problema. Ok, vamos a esperar un poquito. Esta es la alcaldesa, Claudia López. Ok. Si le pone volumen. No, no sé. Cero kilómetros quiere decir en suelo que es de propiedad del distrito. Esas son las manzanas de cuidado, 0 kilómetros. Bueno, y un aplauso. Gracias a Giovanna. Tenemos el Zoom y si no, para hacer entrega del reconocimiento, por favor, mi compañera Jimena David. Gracias, muy valioso lo que nos ha aportado Giovanna en este día. Y esperando que también su estancia en León sea placentera. Gracias. Recuerden, pueden llevarse algún souvenir de León, el calzado, los cinturones, las bolsas, en fin. Acá, adelante, por favor. Que estaba aprendiendo aquí de todos ustedes. Adelante, adelante, por favor. La cámara está aquí al frente, un aplauso. Perfecto, pues son las 6 de la tarde ya con 1 minuto. A disfrutar de su estancia, a disfrutar de este brindis. Bienvenidas y bienvenidos a León, Guanajuato. Nos vemos aquí. Hasta mañana.